Primero que todo, ya ustedes hoy en la mañana tuvieron acceso a sus notas. Las notas, como ustedes saben, ya conforman la zona total, es decir, va integrado el primer parcial, el segundo parcial y el ensayo. ¿Sí? Obviamente, como la plataforma de la facultad únicamente permite subir una nota integrada, fue que les permitimos, digamos, ver el contenido y adicional la nota de cada examen, para que ustedes fueran teniendo idea de cómo se fue formando esta nota. ¿Sí? Esa nota sobre 70 puntos, recuerden que el examen final vale 30 puntos, perdón, lo cual quiere decir que para hacer el examen final tienen que tener un mínimo de zona de 31 puntos, ya que se gana con 61. De igual manera, si ustedes ven el contenido del programa del curso, se van a dar cuenta que el último módulo, bueno, ahorita nos falta ver terminar de ver lo que es jerarquía normativa, que es lo que estamos desarrollando. Nos falta ver axiología jurídica y el derecho y su relación con otras ciencias. ¿Sí? Y el último módulo, que es referente a la realidad nacional. En cuanto a la realidad nacional, siempre les compartíamos a ustedes durante el semestre un folleto que había sido desarrollado por el entonces coordinador del curso de Introducción al Derecho 1, el licenciado López Mayorga. En un folleto de más o menos unas 20 páginas. Para efectos de escuela de vacaciones y para no cargarlos con el contenido, ese tema no lo vamos a desarrollar. Es decir, ya únicamente nos queda tener jerarquía normativa, nos queda ver el derecho y su relación con otras ciencias y el tema de axiología jurídica. Eso quiere decir que, por favor, tomemos nota, el día miércoles vamos a estar desarrollando un laboratorio en clase. Por favor, tomemos nota. El laboratorio en clase tiene que ser entregado ese mismo día. Y hago la aclaración. La finalidad del laboratorio es que ustedes puedan empezar a estudiar con tiempo suficiente. Adicional a ello, hago la salvedad. El laboratorio no va a tener puntos de zona, ni va a tener puntos en el examen final. ¿Cuál es el objeto entonces de este laboratorio? El objeto de este laboratorio va a ser apoyar, digamos, a ustedes si en algún momento les faltaran por ahí algunos puntitos para poder ganar su escuela de vacaciones. Sí, yo les ponía el ejemplo que si ustedes llegaran a sacar 58 puntos, pero tienen las asistencias y tienen por ahí, digamos, los laboratorios que vamos a realizar, pues yo con mucho gusto les podría apoyar para que puedan ganar su escuela y colocarles un par de puntitos por ahí que les haga falta. Sí, es eminentemente voluntario, sin embargo, la asistencia de ese día sí es obligatoria. Entonces, ustedes deciden si lo entregan o no lo entregan, pero no es que correspondan a puntos extras generales para todos, sino para aquellas personas pues, que por ahí les falten algunos puntitos y a los demás, pues obviamente les va a servir para estudiar para el examen final. Eso va a ser el día 23. De la misma manera, Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches. Disculpe que lo interrumpa, pero podría repetir la información. Es que voy entrando por motivos del trabajo. Estoy hasta ahorita me conecté. Disculpe. Claro, de nuevo, el laboratorio del día 23 es un laboratorio opcional. La asistencia a clases es obligatoria, pero el laboratorio su entrega es opcional. La idea, como les decía, es apoyarle a aquellas personas que le falten por ahí algunos puntitos para poder ganar su escuela y que no se van a quedar con 60, no se van a quedar con 59, no se van a quedar con 58, porque eso les implicaría repetir el curso el siguiente año y con eso se estarían atrasando por completo un año. ¿Sí? Eso quiere decir que el siguiente año pues tendrían que sacar en el primer semestre solo Introducción al Derecho 1 y en el segundo semestre únicamente podrían llevar Derecho 2 y Derecho Romano, ya que si no ganan Derecho 1, obviamente aunque ya hayan ganado Derecho 2 o Derecho Romano, pues automáticamente el sistema les bota los cursos. Y eso quiere decir que tendrían que repetirlos. Esa es la finalidad del laboratorio del 23. De igual manera, les voy a dejar un laboratorio de repaso, en otro sentido, para que me lo puedan entregar el 28. Y con ello, pues ya, si les faltan algunos puntitos, con mucho gusto los podemos apoyar y así nos atrasan un año. Ahora bien, la clase pasada yo creo que ingresaron
habían unos en espera. En la clase pasada estábamos desarrollando el tema de jerarquía normativa. Nos quedamos desarrollando lo que es la parte del contenido de la Constitución. Decíamos que en su parte dogmática va a regular todos aquellos derechos fundamentales de las personas, es decir, todos aquellos derechos humanos que han sido incorporados a la Constitución, ya que no todos son incorporados siempre. De igual manera, la Constitución prevé, dentro de sus distintas cláusulas, más o menos el artículo 44, 46 va estableciendo que todos aquellos derechos que no se encuentren contemplados dentro del contenido expreso de la Constitución, pues van a formar parte de la misma, ¿sí? Eso pues previendo si en algún momento hay por ahí algún derecho que regule de mejor forma una situación aquí en Guatemala, o bien si la Constitución no lo previó expresamente. De la misma manera, en su parte orgánica, nuestra Constitución va a desarrollar todo el andamiaje del Estado. Es decir, va a dar paso a la estructura, organización y funcionamiento del Estado en Guatemala. En su parte pragmática, van a encontrar ustedes las garantías constitucionales. El amparo, que tiene como finalidad proteger la amenaza o restaurar el imperio de los derechos cuando han sido vulnerados. ¿Sí? Todos los derechos, a excepción de la libertad y la integridad de las personas. En el caso de la inconstitucionalidad de la ley, tiene como finalidad proteger el principio de supremacía constitucional. Y en el caso de la exhibición personal, va a tener como finalidad proteger la libertad y la integridad de las personas. En su preámbulo, como bien ustedes lo mencionaron, encontramos toda la carga ideológica de la Constitución. Y el preámbulo pues consiste en una introducción que nos va guiando respecto a la justificación, a la necesidad y a la importancia de regular las normas constitucionales. De igual manera, va a establecer cuáles van a ser los parámetros axiológicos, políticos y jurídicos que van a regir la Constitución. Yo les había pedido que estudiaran lo referente a las reformas a la Constitución. Dentro del tema de reformas a la Constitución, como ustedes lo pueden ver, pueden presentar propuestas o proyectos para reformar la misma. En un primer momento, la Corte de Constitucionalidad. ¿Sí? Adicionalmente a la Corte de Constitucionalidad, pueden presentar propuestas o proyectos para reformar la Constitución, cierto número de diputados. También pueden hacer llegar su solicitud de parte del organismo ejecutivo o, en su caso, determinado número de ciudadanos empadronados. Esto lo encontramos establecido del artículo 277 al 281. En el artículo 277 vamos a encontrar quiénes son estos órganos que pueden presentar propuestas para reformar nuestra Carta Magna. Adicional a ello, del artículo 277 al artículo 281, vamos a encontrar, de los 277, al 281, vamos a encontrar algunos aspectos fundamentales. El artículo 278 establece que para reformar este artículo, es decir, el artículo 278, o los artículos contenidos en el capítulo 1, título 2, es decir, los derechos fundamentales de las personas, se requiere que el Congreso de la República, es decir, el mismo órgano que crea leyes ordinarias, con el voto favorable de las 2/3 partes del Congreso, convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Sí? Esos podríamos decir que son artículos rígidos. El 278 y todos los contenidos en el capítulo 1, título 2. El artículo 279 ya nos habla
y nos aclara que tanto el Congreso de la República como la Asamblea Nacional Constituyente pueden funcionar al mismo tiempo, es decir, en un mismo momento y lugar. De la misma manera nos dice que los mismos requisitos que se requieren para ser diputado son los que se van a requerir para integrar la Asamblea Nacional Constituyente. Y de la misma manera, un diputado del Congreso de la República no puede ser al mismo tiempo diputado de la Asamblea Nacional Constituyente. Ese mismo artículo establece cómo se van a realizar las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente. El artículo 280 habla de las reformas que puede realizar el Congreso de la República. ¿Sí? Y dice que para cualquier otra reforma, o sea, las que no están contenidas en el artículo 278, será necesario que el Congreso de la República, con el voto de las 2/3 partes del total de diputados, lo apruebe. Estas reformas van a entrar en vigencia hasta que sean ratificadas por consulta popular. Es decir, que la población las ratifique y las valide. Y para eso se requiere que la consulta popular pues sea convocada con suficiente tiempo de antelación y adicional a ello, que esa ratificación tiene que ser total. O sea, no podemos ratificar parte de las reformas y rechazar otra parte. O sea, o aceptamos todo o rechazamos todo. En el caso del artículo 281, bueno, el artículo 280 también contiene artículos rígidos, ¿sí? Tanto el 278 como el 281. El artículo, perdón, 278 y 280. El 281 se refiere a la reforma de artículos pétreos, ¿sí? Aquellos artículos que no podemos modificar. Dice el artículo 281, artículos no reformables. En ningún caso podrá reformarse el artículo 140, 141, 165, inciso G, 186 y 187. Y adicional a ello, tampoco se pueden reformar toda cuestión que se refiera a la forma republicana de gobierno, es decir, a la división de los 3 poderes, al principio de no reelección para el ejercicio de la presidencia de la República, ni restarse la efectividad o vigencia a los artículos que estatuyen la alternatividad en el ejercicio de la presidencia de la República, así como tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier otra manera variar o modificar su contenido. Repito, artículo 278 y 280, reforma de artículos rígidos. Artículo 281, reforma de artículos pétreos, ¿sí? Y cualquier otra causa que no esté contenida en el 278, 280 y 281 son los artículos flexibles. Pero ojo, siempre dicen que echa la ley, echa la trampa. Hay una forma de poder modificar estos artículos pétreos. ¿Cuál creen ustedes que sea la forma para poder modificar estos artículos pétreos? Que la Constitución quede sin valor. No, porque entonces no estaríamos modificando los artículos pétreos. O sea, cuando hablamos de modificar es que la Constitución continúe vigente. Únicamente estamos cambiando parte de su contenido. Tal vez sería el Congreso de la República. Pero, ¿qué el Congreso de la República? ¿Qué cosa? Sería cosa de que no formara parte de las reformas. No, porque la Constitución, independientemente si le corresponde al Congreso o si le corresponde a la Asamblea Nacional Constituyente, establece la prohibición de reformar los artículos que están contenidos en el 281. ¿Qué podríamos hacer para modificar esos artículos pétreos? O sea, en teoría no se puede. Esos artículos no pueden ser reformados. Eso es lo que establece, digamos, la Constitución. Sin embargo, hay una forma legal de poderlo hacer. Tal vez de el 281. Exacto. Reformando el artículo 281. Porque si ustedes se dan cuenta, a diferencia del artículo 278 que dice para reformar este artículo, en cambio el 281 nunca cierra la puerta para reformar el mismo. ¿Sí? El 281 solo nos enuncia cuáles no podemos reformar, pero nunca establece que el 281 no pueda ser reformado. De esa cuenta, si se llegara a reformar el 281, podríamos decir
que se podrían reformar los demás artículos de la Constitución. ¿Sí? Obviamente para eso se requiere convocar a Asamblea Nacional Constituyente con el voto de las 2/3 partes de los diputados, que haga dictamen favorable en la Corte de Constitucionalidad, y por último, esa reforma tiene que ser validada en consulta popular. ¿Quién me había hecho una pregunta? Una dama me había preguntado algo. Licenciado, disculpe, una compañera quiere entrar aprovechando la pausa. No hay nadie aquí en espera. Licenciado, disculpe, Sí, ¿cuándo podemos, gracias, buenas noches, ¿cuándo podemos utilizar la consulta popular o en qué casos se da esto? la consulta popular únicamente en los casos establecidos en la ley. La consulta popular, uno de los casos precisamente es reformar la Constitución. Ese es uno de los pocos casos en que podemos usar la consulta popular, y no es que la podemos usar nosotros. Nosotros solo votamos, es el gobierno el que convoca, pero es para reformar la Constitución, para dar ese visto bueno o esa validez. Entonces, ¿quiere decir que el gobierno sí podría reformar el artículo 281? No, el gobierno no. Leímos el artículo 277. ¿Sí? Ahí establece quienes tienen esa posibilidad de plantear una propuesta de reforma. El único que puede reformar la Constitución, según lo establece el artículo 277 al 288, es el Congreso o la Asamblea Nacional Constituyente en su caso. No menciona a nadie más. Gracias, licenciado. Para servirles. Vean, hasta arriba encontramos entonces la Constitución Política de la República de Guatemala. Posteriormente encontramos los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. ¿Sí? Eso es en el segundo peldaño después de la cúspide. Para eso yo les pediría que den lectura al artículo 46, que es el que deja abierta la posibilidad de aplicar derecho internacional, el artículo 268 y el artículo 272C de la Constitución. Cuando nos referimos a los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, tenemos que tener presente que son aquellos convenios, aquellos acuerdos regulados por el derecho internacional. ¿Sí? Esto pues el derecho internacional público, ¿verdad? Porque también tiene una vertiente en la parte privada. Estos convenios o acuerdos son celebrados por escrito entre dos o más estados, o bien con organismos internacionales de carácter gubernamental. Como yo les mencionaba, la OMS, la OIT, la ONU, la OTAN, etcétera, ¿verdad? De la misma manera, estos tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos van a constar por escrito, ¿sí? Ya sea en un solo documento o en varios documentos, es decir, el principal y textos conexos. Obviamente, para la suscripción, ratificación, adhesión y aprobación de estos tratados y convenios internacionales, se aplican normas del derecho internacional, pero también es importante establecer, digamos, que cada país va a poder aplicar su derecho interno para adoptar, ratificar o adherirse a estos tratados y convenios internacionales. En el caso de Guatemala, son firmados o suscritos por el presidente de la República, que es el que representa al Estado de Guatemala. Pero no entran en vigencia con la suscripción del presidente de la República, sino que tienen que ser ratificados por el Congreso de la República con el voto afirmativo de las 2/3 partes, es decir, mayoría calificada. Y tenemos que tener algo presente. No obstante, la Constitución en el 44 y en el 46 establezcan que los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho nacional, ya se solventó esta duda, porque algunos consideraban que los tratados internacionales se encuentran arriba de la Constitución, otros que se encuentran a la par de la Constitución, y algunos otros consideran que se encuentran por debajo de la Constitución.
Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, que es el único órgano que puede interpretar en forma vinculante la Constitución, resolvió esta circunstancia a través de una opinión consultiva. Y una opinión consultiva estableció que efectivamente los tratados en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno, pero que la Constitución no forma parte del derecho interno. Eso quiere decir que la Constitución se encuentra en lo más alto y en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico. Y los tratados y convenios internacionales se encuentran por abajo de la Constitución. Esto según lo que les mencionaba anteriormente. Y es que si no fuera así, estaríamos permitiendo la injerencia extranjera en la creación y modificación de leyes en Guatemala. Y aparte que la Constitución es la génesis de todo nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto, no forma parte del derecho interno. Siempre en el segundo peldaño, a la par de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, encontramos las leyes constitucionales o las leyes de rango constitucional. Las leyes constitucionales o leyes de rango constitucional son elaboradas por la Asamblea Nacional Constituyente. Estas van a desarrollar principios constitucionales. Estas leyes pueden ser reformadas o dejadas sin efecto por el órgano ordinario que crea legislación, es decir, por el Congreso de la República de Guatemala. Pero para ello necesitan el voto de las 2/3 partes. Las leyes constitucionales son 4. La ley de orden público, que es donde ustedes ven el estado de calamidad, el estado de sitio, el estado de emergencia, el estado de guerra, por ejemplo, y cómo se regula o qué se permite en cada uno. No es que el presidente de la República y el Congreso se lo estén inventando. Sí, cada estado responde a una situación de emergencia. Y cada una va a regular qué derechos se limitan o qué acciones le permiten tomar al presidente o al Congreso. De la misma manera, las leyes constitucionales se encuentran a la par de los tratados internacionales o los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Recuerden que estos son creados por la Asamblea Nacional Constituyente. No obstante ello, pueden ser reformados por el Congreso de la República. Seguidamente a las leyes constitucionales, nosotros encontramos las leyes ordinarias, es decir, en un tercer peldaño. Las leyes ordinarias son creadas por el Congreso de la República y esto se da a través del proceso legislativo, que ustedes ya saben, está el artículo 174 al 181 de la Constitución y del 109 al 136 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Las leyes ordinarias tienen como finalidad desarrollar las materias establecidas en la Constitución. De igual manera, para su estudio, las leyes ordinarias se clasifican en 3. Leyes ordinarias propiamente dichas, leyes orgánicas y decretos leyes. En el caso de las leyes ordinarias propiamente dichas, estas son dictadas y creadas por el Congreso de la República. Obviamente van a ser creadas regulando materia distinta de la contemplada en la Constitución Política de la República de Guatemala y en las leyes constitucionales. Por ejemplo, el Código de Comercio, el Código Penal, el Código Procesal Penal. Desde otra perspectiva, las leyes orgánicas o las leyes orgánicas son aquellas que van a dar estructura o funcionamiento. La Ley Orgánica General de Cuentas, ¿sí? Crean una institución o un órgano y establecen cómo se va a regular, cuál es su jerarquía, quiénes son sus autoridades. Dentro de las leyes ordinarias encontramos... Licenciado, disculpe, se le está cortando la voz.
Sí, yo creo que es por el internet, fíjense. Les decía, en la tercera clasificación encontramos las leyes orgánicas, perdón, los decretos leyes. En el caso de los decretos leyes, también son leyes ordinarias, pero estas no emanan del organismo legislativo, no emanan del Congreso de la República. Los decretos leyes son normas que emanan del organismo ejecutivo, pero que tienen valor y eficacia de una ley ordinaria. ¿Sí? Por ejemplo, el decreto que pone en vigor la ley de orden público. ¿Sí? De la misma manera, son decretos leyes las emitidas por el jefe del organismo ejecutivo cuando se dictan en regímenes de facto, es decir, cuando se da el rompimiento de un orden constitucional. El presidente de la República, como jefe del Ejecutivo, subsume la función del organismo legislativo y la del organismo judicial. De esa cuenta, el presidente crea leyes. Y tenemos, porque no existe legislativo, ¿verdad? Y tenemos como ejemplo el decreto ley 106, Código Civil, y el decreto ley 107, que es el Código Procesal Civil y Mercantil, que fueron emitidos en una época donde hubo rompimiento del orden constitucional. ¿Sí? No existía legislativo por un golpe de Estado. Fueron dictadas por el jefe de Estado, Enrique Peralta Azurdia. De la misma manera, un peldaño abajo de las normas ordinarias, encontramos las normas reglamentarias o los reglamentos. Las normas reglamentarias tienen como finalidad o como objeto fijar los mecanismos más adecuados para la aplicación de las leyes ordinarias en Guatemala. ¿Sí? De esa cuenta, las leyes reglamentarias o las normas reglamentarias van a desarrollar, van a mecanizar o van a hacer efectivo lo regulado en las leyes ordinarias. Por ejemplo, la ley del RENAP, que es una ley ordinaria, regula que todo matrimonio se debe inscribir en el Registro Nacional de las Personas. ¿Sí? Pero es el reglamento el que establece cuáles son los requisitos para su inscripción, qué documentos debemos presentar y dentro de qué plazo podemos hacerlo. De igual manera, la ley ordinaria, o sea, la ley del RENAP, regula que debemos inscribir todo nacimiento en el RENAP. ¿Sí? Pero es el reglamento el que establece si puede hacerlo solo un padre, si pueden hacerlo los dos padres, qué pasa cuando uno de los padres no puede, dentro de qué plazo debe hacerse, que son 60 días, qué pasa si no se inscribe el menor dentro del plazo señalado, cuál es la multa, cuál es la sanción, qué requisitos debe llenar, etcétera, ¿verdad? Es decir, las normas reglamentarias van a permitir la aplicación de las normas, perdón, las reglamentarias van a permitir la aplicación de las normas ordinarias, porque van a indicar los mecanismos o los procedimientos para la aplicación de las normas ordinarias. Por eso se dice que buscan viabilizar el contenido de las normas ordinarias. También tenemos que saber que la función reglamentaria con exclusividad le corresponde al presidente de la República de Guatemala. Eso lo encuentran ustedes en el artículo 183, literal E. Eso está en la Constitución. Eso quiere decir que de toda ley ordinaria creada por el Congreso de la República, es el presidente el encargado de crear el reglamento. ¿Sí? Si en algún momento el presidente no emite el reglamento, la ley de amparo establece que podemos presentar una inconstitucionalidad por omisión o bien una acción de amparo según las circunstancias. Ojo, que sea una función exclusiva del presidente de la República no limita que los otros organismos del Estado también, en casos muy específicos, puedan dictar reglamentos. Por ejemplo, al Congreso de la República se permite dictar su propio reglamento interno. Eso lo encuentran en el artículo 181 de la Constitución. Y en el caso de la Corte Suprema, que es la máxima autoridad del organismo judicial, también pueden dictar reglamentos. Eso está en el artículo 38
de la ley del organismo judicial. El último peldaño de nuestra pirámide que representa la jerarquía normativa, encontramos lo que son las normas individualizadas. Las normas individualizadas ocupan el último peldaño. Las normas individualizadas son aquellas normas que resuelven o van dirigidas a una persona o a un grupo de personas en concreto, ¿sí? Sus efectos no son generales, no son para toda la población, sino únicamente afectan a las personas para las cuales se dicta. Por ejemplo, una norma individualizada puede ser un contrato de trabajo. En un contrato de trabajo, únicamente se va a ver afectado el patrono y el trabajador, ¿sí? Una sentencia que dicte el juez, por ejemplo, en un juicio de divorcio, únicamente va a afectar a los dos cónyuges que se están separando. En el caso de un testamento, también es una norma individualizada, porque van a ser parte y va a surtir efectos respecto a la persona que está declarando su última voluntad y sus herederos. En el caso de la donación, a la persona que está cediendo sus bienes y a la persona a favor del cual se están dando esos bienes. Esas son normas individualizadas. ¿Sí? Esa sería la jerarquía normativa. Repito, tenemos la Constitución en un primer momento. En un segundo peldaño tenemos dos: las leyes de rango constitucional y los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Abajo de ello, en un tercer peldaño, tenemos las leyes ordinarias creadas por el Congreso y los demás tratados internacionales que no sean materia de derechos humanos. Abajo tenemos las normas reglamentarias y, por último, las normas individualizadas. Al hablar de la jerarquía normativa, tenemos que tener presente que la misma doctrina y adicional a ello, la misma ley muchas veces permite la aplicación de ciertos criterios. Cuando existe controversia, existe colisión, existe, digamos, algún choque entre normas jurídicas que se encuentren vigentes, podemos acudir a estos criterios. Dicho sea de paso, a esa colisión o a ese choque se le conoce como antinomias normativas. Dentro de la solución o los criterios para resolver este conflicto o este choque entre normas vigentes, podemos acudir, si la contradicción se encuentra en normas de la misma jerarquía, o sea, se encuentra en el mismo peldaño, a dos criterios: por razón de jerarquía y por razón cronológica. Se va a resolver por razón de jerarquía bajo el precepto de que la ley superior prevalece sobre la ley inferior. ¿Sí? Esto quiere decir que si una norma reglamentaria contradice el contenido de una norma ordinaria, va a prevalecer el precepto de la norma ordinaria. ¿Sí? Si una norma individualizada va contra lo que establece la Constitución, va a prevalecer la Constitución. Ahora bien, el segundo criterio es por razón cronológica y se basa en el precepto de que ley posterior deroga ley anterior. Es decir, la ley nueva deja sin efecto o prevalece sobre la ley vieja. En la ley de la carrera judicial, la nueva ley de la carrera judicial, establece que cuando un juez o magistrado es ligado a proceso, va a ser suspendido con goce de salario. Es decir, le van a seguir pagando, aunque esté suspendido. La ley en materia de antejuicio y la ley orgánica de presupuesto, que ya son más viejas respecto a la ley de la carrera judicial, establecen que el magistrado o el juez que fuera suspendido, cuando lo ligan a proceso, va a ser suspendido sin goce de salario.
sí encontramos 3 normas que regulan situaciones diferentes. La ley en materia del antejuicio y la ley orgánica del presupuesto, que son más viejitas, nos dicen que va a ser suspendido y que no se le va a pagar. Pero la nueva ley, que es la más reciente, nos dice que sí se la va a pagar. De esa cuenta, las 3 normas están vigentes. Pero según este criterio tenemos que aplicar la última, la más nueva. De la misma manera, cuando en una misma ley o en un mismo cuerpo normativo exista contradicción o colisión entre sus preceptos, tenemos que aplicar el principio de especialidad y generalidad. Y este nos dice que tenemos que aplicar la parte especial de la ley por encima de la parte general. Esos serían los 3 criterios para la solución de las antinomias normativas o antinomias jurídicas. ¿Sí? Por último, vamos a hablar sobre los ámbitos de validez de la norma jurídica. La norma jurídica tiene 4 ámbitos de validez. Un ámbito espacial de validez, un ámbito material de validez, un ámbito personal de validez y un ámbito temporal de validez. En el caso del ámbito espacial de validez, hacemos alusión al territorio o al área geográfica dentro de la cual la ley va a ser aplicable. Es decir, el territorio dentro del cual la norma jurídica va a surtir efectos y va a ser de observancia obligatoria. Desde esta perspectiva, recuerden que tenemos 2 tipos de normas. Las normas generales, que van a aplicar en todo el territorio nacional por igual, y las normas locales, ¿sí? Desde esta perspectiva, estas normas únicamente van a aplicar en cierta parte del territorio. Desde su ámbito material de validez, hacemos alusión a la materia, al asunto o a la especialidad que regula la ley, ¿sí? Vamos a tener leyes en materia penal, leyes en materia civil, leyes en materia administrativa, en materia tributaria, ambiental, etcétera, ¿verdad? Desde el ámbito personal de validez, hacemos referencia a los sujetos o a las personas que intervienen en las normas y a los sujetos o personas a los que la ley va a afectar. Es decir, a los que la ley le concede facultades o les establece obligaciones. Y recuerden que desde esta perspectiva van a ser genéricas, se aplican a todos los sujetos por igual, o van a ser individualizadas y únicamente van a aplicar a una persona o a un grupo de personas. ¿Sí? Las normas individualizadas se dividen en 2. Van a ser privadas si se derivan de la voluntad de los particulares, como es el caso de contratos civiles, contratos mercantiles, contratos de trabajo, testamentos, o van a ser públicas si se derivan de la actividad de las autoridades, como puede ser el caso de resoluciones judiciales, resoluciones administrativas, sentencias o concesiones. Y por último, desde el ámbito temporal de su validez, ya nos referimos al periodo de vigencia de cada norma. Refiriéndonos al periodo de vigencia o al tiempo durante el cual la norma va a estar vigente, ya saben ustedes que puede ser de vigencia determinada. Si establece la norma cuándo inicia y cuándo termina su periodo de obligatoriedad. Y va a ser de vigencia indeterminada si la norma no establece, su tiempo de vigencia. Con esto estaríamos terminando el tema de la jerarquía normativa. Por favor, si hay alguna duda o alguna pregunta, esta la vamos a resolver el día de mañana. Mañana también vamos a hablar sobre lo que son los valores que tiende a realizar el derecho o la axiología jurídica. ¿Sí? Entonces, mañana estaríamos abarcando ese tema. Si nos da tiempo, pues también desarrollaríamos de una vez lo referente al derecho y su relación con otras ciencias. Lo ideal sería que pudiéramos realizar el laboratorio el día 23. Yo les dejaría, y aclaro, es voluntario para el que lo quiera entregar,
otro laboratorio para el lunes 28. El 28 yo les estaría dando su repaso para el examen final y el examen final ya sería el 29. ¿Sí? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe con una pregunta, yo creo que no es al lugar, pero se la voy a preguntar. ¿Hay clases el 24 y el 25? No, no hay clases. Bueno, gracias. Tenemos clase 23 y de ahí tenemos hasta el 28 y el examen final el 29. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Disculpe, fíjese que yo me costó un poquito ingresar y cuando